Voy a empezar con la lectura del tema que me ha tocado, que es la huida a Egipto y la muerte de los inocentes, que es según el Evangelio de Mateo 2, a partir del 13. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche y tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Pues en este pasaje del Evangelio se nos habla de José, de San José. Oímos hablar poco de él a lo largo de las Escrituras, pero lo poco que se dice es esencial porque este personaje es verdaderamente un modelo de vida cristiana. En este trozo que hemos leído se nos cuenta cómo el Señor Dios habla en sueños a través de un ángel a José y le dice cuál es el paso que tiene que dar ahora. Hemos estado hablando de la Anunciación, de la búsqueda de posada y del nacimiento de Jesús. Esta palabra empieza también con la adoración de los reyes magos al niño, y ahora estamos con Jesús ya nacido, y después de este camino turbulento y complicado, el Señor pide una cosa más a José y a María, y es que abandonen Belén y no regresen todavía a su tierra de Nazaret, sino que vayan a una tierra extranjera, que se trasladen a Egipto. Y no solo les dice eso, sino que Dios le comunica a José que el rey Herodes, el rey que gobernaba en aquel tiempo, quiere matar a su hijo. De modo que el panorama no es solo tener que emprender un largo viaje con un niño recién nacido a su cargo y con su esposa María, con medios bastante precarios, sino que además, sabiendo que su hijo corre peligro y que ese es el motivo del viaje, y con la responsabilidad de saber que su hijo es ni más ni menos que el Hijo de Dios. De modo que podemos imaginarnos que José debió de sentir miedo y incertidumbre acerca de lo que pasaría, pero la palabra nos muestra que confió en la palabra de Dios y se puso en marcha. De modo que, así como aprendemos de la Anunciación el sí de María, también podemos aprender muchas cosas de San José, entre ellas algunas de las que se narran en este pasaje. Y es que se trataba de un hombre que, en primer lugar, escuchaba a Dios, tenía el corazón dispuesto para acoger su palabra, y por eso pudo entender lo que el ángel le reveló en el sueño. En segundo lugar, era un hombre fiel y obediente, porque no opuso ninguna objeción, sino que se puso en marcha. Igual que en el momento en que Dios le reveló que iba a ser el padre adoptivo de Jesús, él obedeció y desde la fidelidad
aceptó a Jesús como su hijo en la tierra, cuidándolo en este mundo. De modo que José era claramente un hombre obediente, pero además confiaba en el Señor, porque él no sabía lo que le iba a suceder una vez llegado a Egipto. En Nazaret tenía su casa, era su zona de confort, digamos. Allí lo podía tener todo más o menos controlado para ofrecerle una buena infancia al niño que acababa de nacer. Pero en Egipto todo era terreno desconocido. Tampoco sabía cómo iba a llegar. No tenía provisiones preparadas porque no sabía que iba a tener que emprender ese viaje, así como tampoco sabía cuánto tiempo iba a durar la estancia allí. Pero José confía y coge a su mujer María y a su hijo Jesús y emprende el viaje. Y por esto mismo es también un hombre perseverante, porque una vez llega a Egipto es capaz de esperar en el Señor hasta que Él le vuelva a anunciar que ya es momento de regresar a su hogar. Hemos dicho unos cuantos atributos que no son pocos y que no son fáciles: escuchar, obedecer, confiar, perseverar. Pero es que todo esto lo lleva a cabo desde una actitud de sencillez y humildad. San José reconoce que Dios es Dios y que Él nada puede hacer más que servirle, escucharlo y obedecer su voluntad, porque aunque no sepa lo que eso le vaya a deparar, sí sabe que el Señor está con él. Y Dios nos puede proponer cosas que aparentemente nos parezcan imposibles, como a este matrimonio que tiene que emprender un largo viaje con un niño recién nacido, sin medios, sin saber a dónde se dirige ni quién lo recibirá allí. Por eso el Señor nos da también libertad para decirle sí o para decirle no. José era libre de acceder a lo que Dios le estaba pidiendo, aunque pareciera imposible. Y es que el Señor nos da libertad, pero sabe a quién elige. Y a cada uno nos pide aquello que somos capaces de hacer. No nos va a pedir nunca cosas a las cuales no podamos responder. Quizás de entrada nos parezcan imposibles, y es que perfectamente puede ser que por nuestros propios medios no seamos capaces de hacerlas, pero no nos dice que las tengamos que hacer solos. Es más, Él estará con nosotros, y si estamos con Él, que todo lo puede, entonces podremos realizar aquello que nos está pidiendo. Así que ahí está la confianza en el Señor, ver lo que nos pide y saber que no nos pide que lo hagamos solos. Entonces, lo que debemos hacer es pedirle que nos dé la fuerza necesaria para emprender la misión que nos encomienda, por muy imposible que ésta parezca. Y hemos hablado de José, pero aparece otro personaje en este pasaje de la Escritura, y este es el rey Herodes, que sería el antagonista, ¿no? En este caso. A diferencia de San José, este hombre no tiene a Dios en su corazón. San José no solo acompaña a María y acoge a Jesús naciendo en el pesebre, sino que además lo acoge en su corazón. Él, San José, tiene a Dios en su corazón y por eso puede obrar de acuerdo a su voluntad, porque está unido a Él. Pero Herodes lo ha rechazado de su vida, ha llenado su corazón de mal, y eso le lleva a actuar con malas prácticas, como es el ordenar la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, todo por la ira de querer acabar con la vida de Jesús, que él consideraba que podía poner en peligro su trono en la tierra. Porque el corazón de Herodes estaba lleno de egoísmo y orgullo. Él quería mantenerse en su poder y temía
que hubiese la posibilidad de que un niño se lo arrebatara. De modo que no deja lugar al plan de Dios en su corazón y él toma las riendas guiado por el mal y emprende esta práctica de acabar con la vida de los inocentes. Vemos pues que actuar desde el mal tiene consecuencias negativas para aquellos que nos rodean, pues la muerte de estos niños supondría un gran dolor para sus familias. Y entonces podríamos pensar que qué papel juega Dios en todo esto, porque hemos dicho que nos hace libres y en esa libertad podemos decir sí, como José, o podemos rechazarlo, como Herodes. Pero ¿qué culpa tienen de esto estos niños y esas familias que no se han visto involucrados en la decisión libre de esta persona, de Herodes? Pues el plan del Señor es extenso y jamás llegaremos a comprender en esta vida el alcance de todas sus maniobras, de todos sus movimientos. Pero sí es cierto que se nos dice que estos niños son tan santos inocentes que en el momento en que murieron pasaron a habitar por siempre en la gloria de Dios. De modo que el papel de Dios consiste en mostrarnos que esta vida no es la futura, no es la eterna, no es la verdadera, sino aquella que viene después de la muerte, como nos muestra Jesús con su resurrección. De modo que estos niños que sin culpa alguna murieron, fueron inmediatamente acogidos por Dios en su reino, en el cielo. Si es cierto que sus familias sufrieron las consecuencias de la pérdida sin culpa, es que, como he dicho, el mal deja mal en el mundo y ese mal solo puede ser combatido desde la vida con el Señor. Y sí es cierto que ese dolor es inevitable, pero puede sobrellevarse si vivimos con el Señor y aunque no lo entendamos, Él al final de nuestros días nos mostrará el para qué de todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida y las consecuencias y efectos de todos nuestros actos. Solo nos pide confianza, solo que no es poco. Y reflexionando sobre esto, mientras me lo preparaba, me vino a la cabeza una comparación que probablemente algunos ya hayáis escuchado, y es el hecho de asimilar nuestra vida en manos de Dios como un tapiz que se va tejiendo. Nosotros somos libres de decirle sí o de decirle no, pero no conocemos las consecuencias de ir por un camino ni de ir por el otro. Nosotros vivimos en el dorso de ese tapiz. No vemos hacia dónde vamos, pero si le decimos sí al Señor, sabemos que es Él quien guía nuestros pasos y que un sí continuado y renovado cada día de nuestra vida nos llevará a construir el tapiz que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Pero debemos confiar y esperar en Él, porque no llegaremos a ver el frontal de ese tapiz hasta que Él no nos lo muestre cuando nos llame a su reino. Vivimos en esa, digamos, oscuridad de no saber qué es, hacia dónde estamos yendo, pero con la certeza de que el fin último será llegar a la casa de Dios si vivimos en su presencia y confiando todos nuestros actos y decisiones a Él. Entonces, José, volviendo a Él, fue fiel en su vida al Señor. Él dejó que Dios tejiera el tapiz según su voluntad y dio la posibilidad de que Jesús tuviera una infancia, de que Jesús no se quedara en Belén y posiblemente fuese asesinado como los otros inocentes, de que el Hijo de Dios
fuese asesinado antes de su momento, que llegaría, como bien sabemos, más adelante con la crucifixión. Bien, pues yo creo que de estas escrituras se desprende esto, que tenemos que tomar a personajes como José como modelos de nuestra vida cristiana, que nos enseñan que no tenemos que saber para qué es lo que estamos haciendo en cada momento, si sabemos que lo estamos llevando a cabo porque el Señor nos lo ha pedido, porque con que Él lo sepa, basta, porque al fin y al cabo Él es quien mueve los hilos. Y pensando en ejemplos de la cotidianidad, de esta manera de hacer las cosas, he recordado pues los testimonios que he venido dando a lo largo de los distintos retiros que hemos estado haciendo, y creo que un poco todos iban en esta línea, ¿no? Porque quizás no hay un ejemplo muy claro o muy concreto o muy grande o muy importante, pero sí que considero que en mi vida he intentado construir todas mis decisiones confiando en el Señor, sin saber mucho qué vendría después. Y más que un gran ejemplo, como he dicho, son las pequeñas acciones de cada día, porque no necesitamos confiar solo en las cosas grandes, sino que también es importante confiar en las cosas pequeñas de cada día, que quizás no sean testimonios súper impactantes. Y eso creo que es lo que quiero compartir hoy, ¿no? Que es importante el confiar en el Señor en las cosas más pequeñas, porque nosotros nunca llegaremos a comprender en esta vida el alcance que pueden tener sobre los demás. Pero sí que sabemos de esta palabra y de muchas otras que encontramos en la Escritura, que obrar el mal lleva a mal, trae el mal al mundo, de modo que siendo conscientes de esa responsabilidad que tenemos, así como de la libertad que el Señor nos da, debemos usarla para obrar el bien, porque aunque no sepamos a dónde va a llevarnos eso, sí que sabemos que será conforme al plan que Dios tiene para nosotros, que es muy grande y que jamás llegaremos a comprender hasta que Él no nos lo muestre, hasta que Él no nos muestre el frontal del tapiz de cada uno de nosotros, que se entrelaza de maneras que nunca llegaríamos a comprender, porque José jamás se hubiese imaginado, estoy segura, que iba a tocar, que le iba a tocar ser el padre adoptivo del Hijo de Dios, que iba a tener que huir una vez ese niño naciera, que iba a tener que nacer ese niño en un pesebre, en la comedera de unos animales, que iba a tener que huir a Egipto para que no lo mataran. Y bueno, ni mucho menos podría llegar a imaginarse que iba a morir crucificado, aunque él no lo viviese en persona. Pero pudo llevar a cabo todo lo que hizo porque tenía a Dios en su corazón. Así pues, en esta Navidad, el Señor nos invita a dejar que Jesús nazca en nuestro corazón, porque solo desde su presencia en nuestro interior tendremos la fuerza para decirle sí, para reconocer lo que viene de Dios, para escucharlo, obedecerlo, confiar y perseverar como San José desde una actitud sencilla y humilde, dejando que sea Dios el que teje el tapiz de nuestra vida y no queriendo saber más de lo que nos permite saber, porque en eso consiste el misterio de la fe. Y la fe no tiene sentido si no se vive desde la confianza y la esperanza en el Señor. Así pues, acabemos con una oración pidiendo al Señor que nos haga humildes, que nos ensanche el corazón para que le sea agradable su estancia en nosotros, para que sepamos recibirlo y que nos abra el entendimiento para escuchar lo que tiene que decirnos y que nos dé la fortaleza para llevar a cabo la misión que cada uno
debemos emprender y que nos dé la confianza suficiente en Él para reconocer que aunque a veces nos parezca imposible, si estamos unidos al Señor, todo lo podemos en Él.